Bueno, vamos a hacer ejemplos sobre caída libre y tiro vertical. Primero que nada, acá les presento lo que son las ecuaciones de la caída libre que habíamos hecho en la clase pasada. Y son las ecuaciones que están numeradas las que nosotros llegamos a deducir. Entonces, caída libre era esta situación, era que dado el suelo, que se esquematizaba de esta forma, nosotros teníamos un objeto, esta pelotita por ejemplo, que estaba a una cierta altura del suelo. A partir de ahí, esa pelotita iba a empezar a caer, ¿verdad? Como cualquier objeto, con una velocidad que iba a apuntar hacia abajo. Entonces, esa pelotita en cualquier punto de la trayectoria hasta llegar abajo iba a tener una cierta altura, una cierta velocidad y todo eso en un cierto tiempo, en un instante de tiempo determinado. Y la característica de la caída libre era que una aceleración g, que es de valor constante, esta que está acá, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, siempre se estaba aplicando sobre la partícula. Entonces este movimiento va a ser un movimiento en línea recta y la h, el parámetro h, va a ser de lo que nosotros le llamábamos s en su momento en el movimiento rectilíneo uniforme y también el uniformemente variado. Viene a ser la posición sobre el eje coordenado, que en este caso no hace falta dibujar. Simplemente vamos a tomar que en el suelo mismo la pelotita tiene una altura 0 y conforme más arriba está, más alta mayor va a ser el valor de h, la altura a la que va a estar. Entonces teníamos tres ecuaciones. La primera es esta, una ecuación que nos dice la altura que tiene la partícula, qué tan alto está con respecto al suelo en cada instante del tiempo. Es decir, yo simplemente miro mi cronómetro y veo qué número me marca ahí. Eso es lo que meto acá en la t, y al resolver todo me va a terminar dando lo que es la altura, qué tan alto está la partícula. Después tenemos una ecuación para la velocidad, que es esta ecuación 2, que depende también del tiempo, y una última ecuación de la velocidad, la ecuación 3, que no depende del tiempo, sino que depende de la diferencia de altura, es decir, la diferencia entre la altura final y la altura inicial. Eso era lo que tenía que ver con caída libre. Para el caso de tiro vertical, tenemos estas ecuaciones donde solamente sería el signo lo que cambia en las ecuaciones 4, 5 y 6. Si se puede ver, les pongo de nuevo la de caída libre. Ahí están las ecuaciones 1, 2 y 3. Las ecuaciones 4, 5 y 6 son las mismas, solo que cambia el signo. Y la situación que describe es la siguiente: es de nuevo un movimiento vertical desde el suelo. Esto de acá sería como se esquematiza el suelo, como hace rato. Pero en este caso la pelotita no va a estar cayendo, sino que va a estar subiendo. Así que de nuevo la pelotita va a tener una altura determinada, una h, va a tener una v, una velocidad en cada punto de la trayectoria, y va a actuar sobre ella una aceleración hacia abajo. La g, esa aceleración siempre va a actuar apuntando hacia abajo. Entonces en este caso la velocidad va a apuntar siempre hacia arriba, porque el tiro vertical es el movimiento que hace un móvil o una partícula hacia arriba. Entonces tenemos esas tres ecuaciones para este tipo de movimiento. Entonces cuando la pelotita o el móvil está cayendo, va de arriba hacia abajo, tenemos estas tres ecuaciones. Y cuando la pelotita o el móvil está subiendo, va de abajo hacia arriba, tenemos estas tres ecuaciones, que son bastante similares, como les dije hace rato, solamente difieren en lo que es el signo. Adicionalmente, habíamos agregado estas ecuaciones 7, 8 y 9, donde la ecuación 7 es una ecuación que nos da la altura máxima. H era la altura como veníamos manejando, y este subíndice max hace referencia a la altura máxima, es decir, la última altura que alcanza la pelotita una vez que nosotros tiramos arriba la pelota, llega a un punto máximo al que va a llegar antes de empezar a caer de nuevo. Ese punto, la última altura que alcanza antes de empezar a caer, se llama altura máxima y se calcula más rápidamente de esta manera. En la clase pasada ya sacamos todas esas ecuaciones, ya sabíamos de dónde salían. Entonces depende solamente de la velocidad que tenía al inicio y de la gravedad, que dijimos que es una constante. En la ecuación 8 tenemos T máxima.
T máxima sería el tiempo que le toma a ese móvil llegar a la altura máxima. Es decir, cuánto tiempo le toma alcanzar esta altura que calculamos con la ecuación 7. Entonces el tiempo que le toma llegar a la altura máxima se calcula de esta forma con la ecuación 8. Y la ecuación 9 es una ecuación que funciona para los dos movimientos, para caída libre y para el tiro vertical combinados. Y es que la pelotita, en este caso una pelotita, ¿verdad?, va a subir a su altura máxima efectuando un movimiento de tiro vertical. Y a partir de ahí dijimos que va a empezar a caer. Y cuando empieza a caer, eso se convierte en una caída libre. Entonces, esta ecuación 9, T sub T mayúscula, viene a ser el tiempo total. Es el tiempo total que la pelotita está en el aire. Es decir, el tiempo que le toma llegar desde el suelo hasta la altura máxima y regresar desde ahí hasta el suelo nuevamente. Todo ese tiempo que le toma hacer esos dos recorridos, ida y vuelta, le llamamos tiempo total y simplemente se calcula así: 2 por el tiempo máximo, que el tiempo máximo calculamos como muestra la ecuación 8. Entonces tenemos dos tipos de movimiento, o caída libre o tiro vertical, y cada uno tiene sus ecuaciones respectivas. Entonces vamos a revisar. Ahora mismo voy a revisar, o vamos a revisar un ejemplo del ejercitario que tenemos en el Classroom. Acá está. Es la ecuación, el problema 1, perdón. Dice: un móvil es lanzado del suelo verticalmente con una velocidad de 40 metros sobre segundo, despreciando la resistencia del aire y adoptando g igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Calcule esas cuatro cosas. Entonces vamos a ir anotando primero que nada los datos. Dice: un móvil es lanzado desde el suelo verticalmente, es decir, la pelotita va a ir, voy a esquematizar, voy a poner acá el 1. Por aquí más o menos estaría el suelo, algo así. Y lo que nos dice es que desde el suelo se va a lanzar esa pelotita, la velocidad va a ir hacia allá, va a empezar a subir la pelotita. Entonces el movimiento del que nos está hablando es un tiro vertical. Desde el suelo verticalmente con una velocidad de 40 metros sobre segundo. Es decir, la velocidad que tenía acá es de 40 metros sobre segundo. Y recuerden siempre que esa es la velocidad con la que empieza, ¿sí? La velocidad con la que empieza el movimiento es la llamada velocidad inicial. Es la velocidad cuando el tiempo es cero, cuando nosotros empezamos a dejar correr el cronómetro. Entonces nos dice que la velocidad inicial es, se me olvidó, 40 metros sobre segundo. Vamos a anotar eso para ver cómo trabajamos después. A ver si hay algún otro dato más. Sería despreciando la resistencia del aire. Eso es normal. Recuerden que en caída libre y tiro vertical no vamos a tener en cuenta la resistencia del aire. Y adoptando g igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden que yo les había dicho que g era 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, pero este problema te pide adoptar que g sea 10. Si se dan cuenta, simplemente está redondeando el valor que les había dado. Eso depende del problema. Puede pedirles que redondeen, pueden usar así. Si el problema les pide que usen 10, usen 10. Ya está, creo que es todo lo que nos da el problema como dato. Y nos pide calcular en primera instancia. El inciso A dice el tiempo que tarda para alcanzar la altura máxima. Entonces lo que nos pide es este tiempo de acá. Esta pelotita va a subir así arriba y va a llegar un momento en el que va a llegar a una cierta altura tal que ya no va a seguir subiendo, sino que a partir de ahí va a empezar su descenso, va a ir hacia abajo. Recordemos que a esa altura nosotros le llamamos altura máxima. Entonces lo que quiere saber es cuánto tiempo le toma hacer este recorrido desde el suelo hasta la altura máxima. Y nosotros ya tenemos una ecuación. Para no pensar demasiado, tenemos la ecuación 8 que nos calcula justamente el tiempo que tardamos en llegar a la altura máxima. Le llamamos tiempo máximo, que viene a ser V inicial sobre G. Entonces vamos a reemplazar nada más. Voy a hacerlo por acá abajo. El A sería tiempo máximo, el tiempo que
que tarda la pelotita en llegar a la altura máxima es v inicial sobre g. Vamos a reemplazar y a resolver y ya vamos a tener el tiempo que nos está pidiendo. El tiempo máximo va a ser el tiempo, la velocidad inicial es 40, como tenemos ahí en los datos, dividido, voy a hacer un poco mejor esto, dividido g, que vale 10. Entonces de ahí sabemos por la división que el tiempo que tarda en llegar a su altura máxima, tiempo máximo, es de 4 segundos. Ahí está. Ese es el tiempo que tarda en llegar a su altura máxima, que es lo que nos pedía el inciso A. El inciso B dice el tiempo utilizado por el cuerpo para retornar al suelo. Entonces lo que pasa es lo siguiente: dado que nosotros sabemos que esto de acá llega a una altura máxima, dijimos que eso va, a partir de la altura máxima va a empezar a bajar nuevamente. Entonces lo que quiere saber es el tiempo que le toma llegar a la altura máxima y regresar al suelo. Entonces a eso también le habíamos dado un nombre, le habíamos llamado tiempo total, y está acá en la ecuación 9. Tiempo total dijimos que era 2 veces el tiempo máximo que acabamos de calcular. Entonces el inciso B sería, voy a hacerlo por acá, un poquito más a la derecha. Ahí. El B sería el tiempo total. El tiempo total que está en el aire, desde que salió hasta que regresó. Sería 2 por el tiempo máximo. El tiempo máximo lo acabamos de calcular, así que va a ser 2 por 4. Es lo que nos salió nuestro tiempo máximo en el inciso A. Y por lo tanto el tiempo total que estuvo en el aire, el tiempo que le tomó ir y regresar nuevamente al suelo, es de 8 segundos. Ya está. Eso sería el inciso B. El inciso C dice la altura máxima alcanzada por el cuerpo. De nuevo, la altura máxima, ¿verdad? Lo que pide es cuál es esta altura máxima. La última altura que alcanzó antes de empezar a descender. Y también tenemos una ecuación para calcular eso directamente, que era la ecuación 7. La altura máxima es velocidad inicial al cuadrado dividido 2g. Entonces vamos a escribir la ecuación y vamos a reemplazar. Sería el inciso C. Voy a hacer un poquito más bajo para que cuadre bien. Ahí está. La altura máxima, Hmax, viene a ser la velocidad inicial, que es 40, ¿verdad? La que teníamos al inicio, al cuadrado, eso es importante, dividido la multiplicación de 2 por g. Vamos a ir hallando, y la altura máxima entonces es 40 al cuadrado dividido 2 por 10. Ustedes resuelven eso y les va a salir, a ver, 40 al cuadrado dividido 2 por 10. Sale 80 metros. Estamos trabajando siempre en el sistema internacional, por eso medimos la altura y las distancias y todo lo que sea distancia en general en metros y el tiempo en segundos. Entonces esa altura a la que llegó, esta Hmax que dice acá, es de 80 metros. Y por último, el último inciso del problema dice la velocidad al tocar el suelo. Y es que lo que pasa es que dijimos que esta pelotita sube hasta la altura máxima y vuelve a caer. Entonces dijimos que en cada punto de la trayectoria, tanto de subida como de bajada, va a tener una velocidad distinta. Entonces lo que nos pide es la velocidad que tiene acá al regresar al suelo, después de terminar el descenso. Entonces voy a escribirlo por acá. El D, para esa velocidad, para hallar esa velocidad, podríamos valernos de esta ecuación, de la ecuación número 5.
velocidad va a ser igual a la velocidad inicial menos g por t. Porque tengo todo lo necesario para aplicar eso. La velocidad va a ser la velocidad inicial menos g por t. La velocidad que estoy buscando es 40, es la velocidad inicial, menos 10 por t. Y t es el tiempo que pasó en ese momento. Ahora, ¿cuál es el momento al que yo me refiero? Al momento exacto en el que regresó al suelo, es decir, el de ida y vuelta, ¿sí? Entonces ese sería el tiempo que pasó para que esté en ese punto otra vez, que es el que yo estoy analizando. Y ya habíamos dicho que eso es 8 segundos, es el tiempo total, el que demoró en subir y bajar. Recuerden que lo que nos está pidiendo es justamente la velocidad al tocar el suelo. Entonces, al volver a tocar el suelo, que es a la segunda vez, ¿verdad? Cuando regresa, el tiempo que pasó fue el de ida y vuelta, que es 8 segundos, como habíamos calculado hace rato. Así que por eso t vale 8. Esa es la característica del regreso. Entonces la velocidad va a ser 40 menos 80. Y de ahí, resolviendo, la velocidad es de menos 40 metros sobre segundo. Y termino. Entonces la velocidad es la misma que con la que salió, lo cual es bastante lógico, ¿verdad? Cuando yo tiro algo con una cierta velocidad, desde mi mano, por ejemplo, y regresa a mi mano después de caer, entonces obviamente va a llegar a mi mano con la misma velocidad con la que yo la lancé. Y el signo menos que aparece ahí simplemente hace referencia a que en ese momento la pelotita estaba cayendo. Hace rato era positivo la velocidad porque apuntaba hacia arriba, la pelotita estaba subiendo, y ahora la velocidad es negativa porque la pelotita está cayendo, está en este sentido, está cayendo. Entonces eso nada más sería lo del signo negativo.